Viendo lo interesante que puede ser para resolver sistemas mecánicos la mecánica de Lagrange. La mecánica de Lagrange. O sea que teníamos las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces veíamos para ciertos sistemas lo que nos enfrentábamos o lo que se ponía de manifiesto en esos sistemas eran oscilaciones, ¿no? Sistemas oscilantes con más de un grado de libertad. Si tenemos más de un grado de libertad, lo mejor es poner ejemplos, ¿no? El doble péndulo, por ejemplo. El péndulo doble. Pues, tenemos esto así, ¿no? Tenemos una cosa como estas. Entonces teníamos 2 grados de libertad. Cogíamos así en el plano. Cuidado, que esto dibujado. Si uno dice si gira es un péndulo, son péndulos cónicos, entonces tiene más de un grado. Más de un grado por cada una de las bolitas. Pero estamos ahí en el plano. Entonces cogíamos las coordenadas generalizadas, por ejemplo, ¿no? Tita 1. Cogíamos, por ejemplo, estas, tita 2, y mirábamos cuáles eran las ecuaciones, ¿no? Buscábamos cuál era la situación de equilibrio, la posición de equilibrio, y entonces podíamos perturbar. Veíamos que había oscilaciones en general y podíamos perturbar un poco en torno de la posición de equilibrio para pequeñas amplitudes. Bien, entonces, ¿qué tenemos? La cuestión ahora es que nos va a aparecer, cuando tenemos más de un grado de libertad, ya no solo tendremos una frecuencia natural de oscilación, sino que vamos a tener más de una frecuencia natural. Más de una frecuencia natural. En este caso, 2 grados de libertad, vamos a tener dos frecuencias naturales de oscilación, que el sistema va a oscilar o se va a poder poner siempre para pequeñas oscilaciones. Es decir, fijaos, cuando siempre se os diga para pequeñas oscilaciones es cuando las ecuaciones del movimiento son lineales, ¿no? Pequeñas oscilaciones. Entonces, si uno dice las ecuaciones que gobiernan el movimiento del sistema son lineales, pues si tengo 2 soluciones, una combinación lineal de ambas es también solución. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que cómo se va a mover ese sistema siempre voy a poder poner para pequeñas oscilaciones como combinación lineal de lo que se conoce como modos normales de oscilación. Tema 11 del Taylor. Y es a lo que vamos a dedicarnos ahora unos minutos, a los modos normales de oscilación, es decir, cuando ya tenemos algo un poco más complicado que un bloque unido a un muelle, cuando tenemos un péndulo simple. Bien, vamos a podríamos coger el ejemplo del péndulo doble. Hombre, el más sencillo quizás, en todos los libros de estos de modos normales, y vamos, en todos los libros de mecánica, en el capítulo correspondiente a modos normales se utiliza un sistema más sencillo, que ya de por sí sea lineal. Entonces lo voy a hacer porque es más sencillo entrar así. Pero bueno, una vez que uno haga eso, da igual cualquier sistema. Vamos a cogernos un ejemplo muy sencillo. O sea, la cuestión es, como os estoy diciendo, es ¿cómo va a oscilar el sistema? Ahora que voy a poner, siempre lo voy a poder poner como combinación lineal. Si tiene 2 grados de libertad, va a ser 2, en este también, en este caso, pero ya veréis cómo se puede ampliar rápidamente a cualquier número, como combinación lineal de 2 modos normales. Y ahí viene, cada modo normal
Es decir, la forma como va a oscilar ya no es cómo oscila un cuerpo, sino cómo oscilan, en este caso, los dos cuerpos simultáneamente. Cómo bailan conjuntamente. Va a haber dos formas de bailar. Una forma de bailar será un modo normal y otra forma de bailar será otro modo normal. Y cualquier otra forma en particular de bailar será una combinación de esas dos. Bueno, cada una de las maneras de bailar va a tener, cada modo normal, va a tener su frecuencia natural de oscilación. Son las frecuencias de los modos normales. Y por supuesto, después de hacer todo, lo que va a ocurrir es que si nosotros perturbamos el sistema, o sea, nosotros lo vamos a dejar, lo sacamos de la posición de equilibrio y lo dejamos oscilar, ¿no? A ver cómo se mueve. Y vamos a ver cómo oscila. Pero naturalmente nosotros siempre podremos hacer perturbar el sistema. Entonces, viene otra vez el problema, ¿para qué frecuencias el sistema va a reaccionar de tal manera que absorba potencia de manera máxima? Es decir, este edificio tiene una cantidad ingente de modos normales de oscilación. Para vosotros es como pensar que cada una de las vigas es un muelle. Sí, un muelle de una constante de fuerza muy, muy fuerte porque es muy rígido, pero tiene cierta elasticidad. Entonces, en el momento en el que pongamos más muelles, estamos añadiendo grados de libertad al sistema, digamos en los extremos es como tener masas puntuales, y entonces, naturalmente, tendríamos, claro, si uno está pensando cómo está hecho este edificio, la cantidad de vigas que tiene, pues es decir, que no es un problema sencillo, que ahora con los ordenadores cada vez mejores, pues se puede simular, ¿de acuerdo? Y es muy importante, porque claro, ante perturbaciones lo que no puedes es de ninguna manera que un edificio se te salga esté absorbiendo energía y empiece, claro, ¿cómo se manifiesta? En que las oscilaciones del edificio son, por ejemplo, cada vez mayores. Que entre en un sistema mecánico, por ejemplo, en un coche, solo notáis también, bueno, ya no se nota tanto. Pongo el ejemplo siempre porque antiguamente sí se notaba. Cuando ajustaban, llevabas el coche, ¿no? Las ruedas, ¿no? ¿Cómo se dice la palabra? Ajustar. ¿Perdón? No alinear la dirección, no, a equilibrar, gracias. A equilibrar las ruedas, gracias. Es que no me salía la palabra, equilibrar las ruedas. Antiguamente, ahora son ordenadores, ya veis que cogen la rueda, la ponen y miran la pantalla, ¿no? Y le salen la pantalla. Alguien ha tenido que programar eso, ¿eh? Y se ha ganado una pasta que no veáis. O sea que alguien ha tenido que meterle al problema mecánico y a programarlo, ambas cosas. Por eso digo que alguien ha tenido que hacer esa máquina. Pone Alemania, ¿no? Vas a la ITV y pone TÜV. Es que ni siquiera se molestan en ponerle o sea, encima ponen, ¿no? Vienen directamente traídos de Alemania o de otro país, pero vamos, en la ITV cuando lo paso, claramente, y las marcas, ¿no? O sea, que digamos el poder, para que si no os habéis dado cuenta, el poder de Alemania, no, ahora no es el poder militar, sino es el poder del Maschinenbau, de las empresas medianas. Bueno, medianas, claro, medianas allí son cientos de millones, pero bueno, quiero decir, no son grandes empresas, sino empresas intermedias, lo que llaman ellos. Ese es el poder que son las que fabrican las máquinas que les compran en todo el mundo. No los coches. No, ese no es el poder de Alemania real. Venden coches. El poder es el de la construcción de maquinaria. Solo lo tenéis que ver. Y el de Japón. Ese es el asunto. Iba a decir. Japón, iba a decir. Bueno, aunque los japoneses están un poco y los chinos, pues claro, cada vez estamos viendo cómo se van poniendo cada vez. Pero bueno, ese es el poder de esos dos países. La construcción de maquinaria. Muy bien. Eso lo vas a combinar con inteligencia artificial, redes neuronales, y va a ser una virguería el asunto. Entonces estaba pensando en el del equilibrado. Antiguamente era mucho a ojo, o sea, la persona, ¿no? La experiencia de la persona, pero claro, no quedaba bien ajustado y entonces lo que notabas es cuando ibas, por ejemplo, a 100 km por hora con ese coche, ¿no? Habías montado nuevas ruedas, no te las habían equilibrado bien, como de repente empezaba a vibrar el volante. No a cualquier velocidad, no. Sino, por ejemplo, a 100, 110 empezaba justo cuando entraba en resonancia el sistema. Claro, como podéis comprender, no le senta, digamos, tú puedes hacer kilómetros, pero tarde o temprano, casca. ¿De acuerdo? Porque el sistema no está
estático, ni siquiera, no está fino así, sino que ahí los esfuerzos, las tensiones en las piezas, no son las del caso estático, lo que os quise decir. El movimiento es más complicado que el caso estático. Entonces, ese era un caso típico que ahora no observáis cuando cogéis el coche, el vuestro o de otras personas, precisamente porque los ordenadores han liquidado ese ejemplo, me han quitado ese ejemplo. En electromagnetismo me han quitado los tubos de rayos catódicos, ahora todos son... ¿no? Entonces ya hablas de eso y te miran como diciendo, ¿de dónde se ha caído? Ni siquiera saben ya algunos lo que es eso, creo, un tubo de rayos. Bueno, pues vamos a por ello. Un ejemplo muy sencillo es... Sí, un muelle de constante K, una masa M, pero ahora... Es decir, podéis pensar... Vamos a hacerlo muy sencillito. Iguales masas, iguales muelles. Es decir, que yo me sirvo de una caja donde tengo todo. Uno dice, bueno, ¿tienes dos por separado? Por supuesto, sabes cómo. Cada uno. Pero la faena, en este caso, es que acoplas el movimiento con otro. Es decir, dos masas y tres muelles. Cuidado, porque ahora digo en el plano o en 3D. No, o sea, lo estamos... Tiene una guía, ¿no? Las bolitas, de tal manera, porque si no sería más bonito, ¿no? Bajo la acción de la gravedad podrían caer, eso sería más bonito. Estamos haciendo unidimensional para cada una de las bolitas. Eso significa que grados de libertad, ahora uno piensa una para uno, otra para otro, y esos están más contentos que vosotros. Y... Bueno, entonces tengo que cerrar con llave, no vaya a ser que me estén buscando los antiguos clientes. ¿Qué estaba diciendo? Lo de una para uno, otra para el dos, ¿no? Dos, pero claro, o sea que tenemos dos ligaduras, ¿no? O sea, tenemos 2 grados de libertad, ahí no hay más ligaduras. Sí, el muelle conecta un sistema con el otro, pero no le obliga a mantener una distancia, no es una barra. Por lo tanto, 2 graditos de libertad. Tal como lo hemos planteado. Y ahora queremos saber cómo se mueve. Porque para ver las oscilaciones tenemos que llegar a las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento. Entonces uno dice, ¿qué opciones tenemos? Que si Newton, que si Lagrange. En este caso, en el tema veréis cómo coge esto y lo resuelve aplicando la segunda ley de Newton. Pero si queréis nos podemos coger Lagrange, o sea, como queráis. Ahora mismo os digo, lo que voy a tardar es lo mismo, o sea que me da igual. Si bien, para un pequeño problema de examen, por ejemplo, si yo le cambio a esto y le digo esto ya no es puntual, sino que son cilindros que ruedan sin deslizar y uno es hueco y el otro es macizo, ¿de acuerdo? O los dos iguales, ¿me entendéis? Pero ya simplemente haciendo los dos iguales, pero que ya tengan forma. Entonces ya la cosa, yo diría, es más fácil si coges Lagrange, la directamente. Fijaos que he dicho sin deslizar, ¿eh? ¿Habéis visto? Sin deslizar. ¿De acuerdo? Pero bueno, para puntual, lo que me digáis vosotros, ¿qué queréis? ¿Newton o Lagrange? Las dos no vamos a gastar el tiempo. ¿Lagrange? Vale. Podéis entonces, por favor, consultar en el libro cómo lo haríamos. Entonces vamos a aplicar a petición del público por Lagrange. ¿Qué necesitamos? El lagrangiano. El lagrangiano T menos 1. Entonces necesitamos T, la energía. Primero, vamos a ver, primero, ante todo. Primero, por supuesto, la persona que lo está viendo es inercial. No hay ningún problema en eso. Y ahora, coordenadas generalizadas. O sea, ya veis cómo iba más... La tendencia ya de rápidamente, pero hay que ir más lento. La coordenada generalizada para la 1, pues vamos a coger coordenadas cartesianas. X1 y X2. Y ahora
una cuestión, uno dice x1, pero midiendo a partir de dónde. Vamos a suponer, por simplicidad, si queréis, que los muelles, o sea, la longitud total es... Da igual, el resultado da igual, exactamente lo mismo. O sea, una advertencia. Modificáis lo que yo voy a decir ahora a continuación y va a oscilar de la misma manera. Es decir, pero por sencillez voy a coger de tal manera que están en la situación de equilibrio sin estirar ni comprimir ninguno de los muelles. ¿De acuerdo? Pero ya os advierto, o sea que... Bueno, ¿y dónde voy a empezar a medir x1? Voy a medir desde la posición de equilibrio que tendría el 1 y la x2, es decir, que sí, utilizo dos coordenadas cartesianas, x1 y x2, pero por supuesto empiezo a medir desde donde me salga de las narices. Es como tener dos orígenes, ningún problema. ¿Algún problemilla con eso? Ninguno, ¿no? Entonces tendríamos, para la energía cinética, para el cuerpo 1 más el cuerpo 2, 1 medio de m, x1 punto al cuadrado, más 1 medio de x2, m, x2 punto al cuadrado. Masas iguales, como dije hace un momento. Porque estas son las velocidades, ¿no? Y ahí ya hemos ido más rápido. En la energía potencial, ahora necesitaremos, ¿no? Uno dice, bueno, pues vamos a cogernos, sería un, ¿no? Naturalmente cuando esté ya dibujarlo de alguna manera, si este era el origen, aquí estará esta bolita, esto es x1, ahora he estirado esto, total, ¿no? Y aquí tengo esta otra bolita, y esto comprimido porque, claro, no le queda más remedio si alguno está estirado, ¿de acuerdo? Y este era la posición para el otro original. ¿Cuánto tendríamos para la energía potencial? Porque aquí tenemos energía potencial elástica. Es decir, tendremos para el primer muelle 1 medio de k x1 al cuadrado. Vale. Para el siguiente, para el muelle que está entre el 1 y el 2, tendremos 1 medio de k, la misma constante de fuerza, y ahora uno dice, ¿cuánto estará estirado o comprimido? La diferencia x2 menos x1. ¿No? ¿Estáis de acuerdo o no? Esa es la única dificultad. Y luego que tenemos aquí 1 medio de k. Claro, este se ha comprimido. ¿Cuánto se ha comprimido? Si lo he movido un x2, se ha comprimido una distancia x2. ¿De acuerdo? Como lo estamos, uno diría menos x2, digamos, comprimir sería, ¿no? Si queréis, menos, pero como lo estás elevando al cuadrado, por supuesto, la energía potencial elástica va a ser lo mismo, en igual medida para cada muelle si está estirado o comprimido. Ya tenemos nuestro cacharrín aquí. Y ahora simplemente vamos a cogernos, y voy a borrar por aquí arriba, para dejar un poco de hueco y tenerlas a la vista. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues la derivada parcial de L con respecto a x1. Ahora sistemáticamente. Tendríamos, con respecto a x1, vamos a cogernos aquí en rojo, donde tenemos, esto no es un punto, ¿no? Tenemos aquí x1 y tenemos aquí x1, aquí tenemos x.1. O sea que tendríamos aquí dos veces. Dos veces con el 1 medio se me va k, o sea, 1 medio, 2 dividido por 2, 1. K por x1. Más 2 veces con el 1 medio, pues otra vez más de lo mismo. Y tendríamos aquí por... Y ahora, con cuidado, x2 menos x1. ¿Está eso bien? Esa expresión, con un signo menos. Porque, como veis, tengo aquí menos x1. ¿De acuerdo? La derivada de todo esto con respecto a x2 menos x1 por la derivada de x2 menos x1 con respecto a x1, o sea, menos 1. Liquidado el asunto. Con el menos. Y aquí nada de nada, que no tiene un x1. La derivada parcial de L con respecto, si queréis voy haciendo, no sé si hacerlo paralelo, casi si lo pongo aquí en azul y quizás me quede hasta así que. Con respecto a x2, tenemos aquí x2, o sea, tendríamos lo mismo, k por x2, y tendríamos aquí
menos, no, más, perdón, aquí en este caso es más k por x2 menos x1. Veis que aquí veis que tengo ahí más x2. Muy bien. Ahora vámonos en negro otra vez. Tendríamos la derivada con respecto a x1 punto. Donde tenemos el x1 punto ahí, pues tendremos m por x1 punto punto. Si queréis ya hago la derivada temporal. Total, tras. Le pongo un... aquí puse, perdón, 3 puntos, era un punto. Ahora sí le pongo el segundo punto. Tenía aquí, con respecto a x1 punto, sería 1 medio de 2m por x1 punto. Y ahora, ningún problema. Y tendríamos, pues para el otro, vamos a ver qué tenemos con respecto a x.2, pues tenemos lo mismo. ¿Qué teníamos entonces? Que esto tenía que ser... Perdón. Ya tenemos las ecuaciones del movimiento, vamos a borrar aquí. Una de los problemas, os lo dije creo, y lo pone ahí uno de los problemas es que uno pierde de vista la física de detrás. ¿No veis? O sea, uno se pone a hacer el rollo, ¿no? Bla, 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 y ya no le importa nada lo que hay detrás, o sea, simplemente... Y eso quita belleza al asunto, aunque os parezca... dejas para luego la discusión. Bueno, vamos allá. Entonces tendremos ecuaciones del movimiento. Esta. Vamos a ponerlo aquí. Esta otra. Y aquí. Hay un error en lo que he hecho. El menos 1. Lo teníamos aquí. Menos. Entonces, ¿por qué no decir nada? Ya os advertí que ese menos es murciano totalmente. ¿De acuerdo? No, de murciano, no. De Murphy. Murciano. Vale, entonces, menos, más, menos y menos. Me di cuenta cuando lo estaba escribiendo, porque claro, si no tengo el del medio me tenía que quedar por separado cada uno de ellos y no pintaba bien el asunto. Por cierto, esto sigue, el juego sigue hasta el miércoles, ¿eh? ¿De acuerdo? Por eso lo he puesto adrede, para que no quede... En el momento en que he puesto eso, eso siempre se puede corregir a mejor. O sea, ¿vale? Todavía queda tiempo, hora y media y lo que nos quede. Vale, podemos poner esto, o sea que esto es las ecuaciones del movimiento. Con esto llegaríamos también con Newton. Vamos a ponerlo esto en forma, bueno, podemos ponerlo todavía más bonito, divido todo por la masa, y no es que me lo quite, no es que esté quitándolo, sino que entonces voy a comparar las frecuencias de los modos normales frente a cómo sería la frecuencia que tiene una masa con un muelle de los que tengo ahí, por separado. Y eso es k dividido al cuadrado. Con eso ya pues entonces puedo ponerme aquí. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Y ahora vamos a poner esto en forma... No dice, muy bien.
O sea que lo que buscamos naturalmente es x de t, x1 de t y x2 de t. Tendríamos la solución general, la solución particular sería con las condiciones iniciales, por supuesto. ¿De acuerdo? Eso es lo que buscamos. Es decir, que ¿cuántas condiciones tendríamos aquí que imponer? 4. 2 para x1, 2 para x2, x1, x1 punto, x2, x2 punto. Entonces tendríamos lo de siempre. Vamos a ponerlo, pero queremos llegar a un resultado. Decir, anda, el problema de esto se podría llegar. Este es muy fácil. Este no necesitaría ponerlo en forma matricial. Porque esto es un problema, los modos normales es un problema matricial. Es decir, que lo de las matrices, el álgebra, ¿no? Alguno tenía lo del álgebra, ¿no? El próximo día. Bueno, a posteriori se da uno cuenta quizás de que el álgebra, aparte de ser un latazo o que nos hace en la vida difícil, lo mismo que la física, puede llegar a ser hasta útil. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la física, pues es muy útil porque es como una herramienta más. Y la herramienta pues se utiliza, por ejemplo, en este caso en los modos normales. Pero ya digo, en este momento yo no necesitaría utilizar el álgebra como matrices, ponerlo esto en forma matricial, porque el problema es que tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas acopladín. Acoplado. Ahí tengo el acoplamiento, el muelle, o sea que eso se manifiesta matemáticamente. Fijaos, sistema mecánico acoplado por un muelle, matemáticamente, en las ecuaciones que te aparecen acopladas. Entonces el problema es desacoplar. ¿Qué quiere decir? Que si tú logras tener... Bueno, y otra cosa, son ecuaciones diferenciales lineales. O sea, que todo el rollo de las ecuaciones... ¿No? Ahí. Pero el problema aquí sería, si tú tienes una ecuación diferencial lineal de segundo orden desacoplada para cada lado, pues entonces todavía más fácil, ¿no? Ese es el problema que os habrán explicado, ¿no? Por qué se expresan con matrices o no. ¿O no? ¿No? Bueno, pues entonces me da igual, lo iba a decir sí o no, o sea que me da igual. Así, a mi manera, como Olaf. El acoplamiento. ¿Qué creéis vosotros que aquí está pidiendo el cuerpo Jopelines para desacoplar? Suma, ¿no? Y resta estas ecuaciones. Y entonces vas eliminando. ¿Te das cuenta de que si sumas estas dos tienes x1 punto punto más x2 punto punto menos omega 0 cuadrado x1 más x2 y estas dos te los has trincado? Es decir, que tienes sumando... Y ahora lo pongo los dos puntitos no sobre cada uno de ellos, porque yo puedo definir una función que es x1 más x2. Por eso lo pongo sobre el más, no sobre uno de ellos. Igual a menos omega 0 cuadrado x1 más x2. Si uno dice en los libros, qué bonito, pues puedo utilizar, en vez de esto le llamo x más, o... Aunque ahí cuidado con la notación. Porque a veces el más y el menos lo utilizan, o se utiliza para ver cuál de los dos modos es más rápido, es decir, la frecuencia de oscilación es mayor. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí el más lo estoy utilizando ya sin ver qué es lo que va a ocurrir, como solución, que es la combinación lineal de ambas. La suma de ambas, perdón. Entonces tendríamos x más, ¿no? Como x1 más x2, y tendríamos pues x más, punto, punto, igual a menos omega 0 cuadrado por x más. Y uno dice, ya está, ya tienes un modo normal. ¿Con qué frecuencia? Con la misma. Ah, significado físico del asunto. ¿Cómo bailan las dos masas? ¿Cómo les gusta bailar? Pues uno dice, esta está estirada. Este muelle sin estirar ni comprimir. Y este comprimido, lo mismo que está este estirado, es como si no existiese el del medio, porque ese, al estar sin estirar ni comprimir, no afecta al movimiento. ¿Entendéis? Es decir, que las matemáticas, la física, bien, vamos a dejar los matemáticos, la física se manifiesta, claro, en que ese es, y lo estás viendo. Anda,
qué bien, si yo cojo los dos, ¿cómo lo logro? Con unas condiciones iniciales. Y los muevo la misma distancia, hacia la derecha o hacia la izquierda, me da igual. Pues entonces tendremos que ambos oscilan con la misma amplitud. Cuidado, ahí el problema viene, si las masas las cambiamos o las constantes de fuerza, entonces ahí ya se complica la cosilla. Pero así puesto, ¿de acuerdo? ¿Entienden? ¿Necesito lo no? Y os puedo asegurar que si lo intentamos con x1 menos x2 o x2 menos x1, también logramos otra ecuación desacoplada. Pero bueno, ahora, dicho eso, de que cuidado, a simple vista esta está chupada de desacoplar, no significa que otras, es decir, si yo pongo las constantes de fuerza diferentes, K1, K2 y K3, entonces estoy en un pequeño problema. ¿Cómo lo hago? ¿Mirando a mano? No, es el sistema. Vamos a hacerlo entonces en forma matricial. ¿Cómo se haría? Da igual. ¿Con cuántos grados de libertad? Da igual. Lo único, eso sí, una cosa importante que no perdáis de vista, es que las ecuaciones del movimiento son lineales. ¿De acuerdo? Es decir, que si no, el paso previo, ahí viene el asunto. Nos vamos al Taylor, al siguiente ejemplo del péndulo doble. Ahí ya, como visteis, las ecuaciones del movimiento no eran 2 grados de libertad, el mismo rollo, tal, pero no eran lineales. Nos aparecían que si los cosenos, que si tal, no eran lineales. Pero claro, lo que nos estamos preguntando es para pequeñas oscilaciones. Por lo tanto, que primer paso antes de nada, arreglar las ecuaciones del movimiento para que sean lineales. Y no perder de vista en ese momento que lo que estás haciendo solo va a ser válido a partir de ese momento para pequeños desplazamientos de la posición de equilibrio del sistema. ¿Está eso claro? En este caso no lo necesito porque ya las tengo bien lineales. Y a partir de ese momento, todo lo mismo. Vale, pues vamos a cogernos el asuntín y a borrar por aquí y a ponerlo en forma matricial. Y tendríamos pues lo siguiente. Yo puedo poner esto, qué difícil, x1 punto punto, x2 punto punto, igual a, y ahora que puedo poner menos omega 0 cuadrado, voy a sacar factor común menos omega 0 cuadrado, y si queréis puedo poner aquí que tendríamos como matriz, tendríamos una matriz y aquí x1, x2. El primer término me tiene que quedar 1, ¿no? Menos omega. El siguiente término, perdón, menos 2. Menos omega 0 cuadrado x1, menos omega 0 cuadrado menos 2. El siguiente término sería un más 1. Un paso intermedio para que lo veáis mejor. x1 punto punto menos omega 0 cuadrado x1 menos omega 0 cuadrado x1 más omega 0 cuadrado x2, es decir, menos 2 omega 0 cuadrado x1 más omega 0 cuadrado x2. ¿Vale? ¿Os va la mejor así? Y luego o sea que se puede ver a simple vista, pero bueno. Y ahora a continuación pues tendríamos aquí menos omega 0 cuadrado x2, es decir, aquí otro menos, cuidado. Si aquí pongo el menos fuera, entonces este es menos. Y este sería x2, tendríamos aquí menos. Es decir, que el signo tened cuidado porque lo saqué aquí fuera. ¿De acuerdo? Tenemos eso. Vamos a cogernos, voy a borrar aquí. Porque ya no lo necesito, ya tengo toda la información ahí. Y ahora, lo que voy a buscar, puedo ponerlo incluso de esta manera. Si queréis, una X mayúscula, que me va a representar el vector x1 más x2. ¿Vale? Y esto va a ser igual a menos omega 0 cuadrado, una matriz m por x. Donde la matriz m, cuidado que hay la anotación, en cuanto lo estaba escribiendo, digo, no es, le da otro nombre, Taylor.
acuerdo? No pasa nada. M, he puesto M por matriz, no hay ningún problema, ¿no? Eso. Cuando lo leáis. Muy bien, y ahora el asunto es, hay que buscar, ya estamos, uno dice, anda, los he escrito solo, sí, ahí detrás lo que tengo es un vector, o sea, ahora tengo vectores, x1 y x2. Buscamos soluciones. Buscamos soluciones a esta ecuación. Entonces uno dice, pues vamos a probar, probamos y vemos a ver si es cierto que x de t pues sea, estoy intentando poner esa, ¿no?, doble para que os deis cuenta dónde es vector x de t por otra vez, ahora en este momento ya he dado un paso, o sea, he dado mentalmente un paso que quizás no os habéis dado cuenta, que es, me voy al espacio complejo. Si queríais, podría poner z, pero bueno, ya ahora en este momento, si uno dice, lo voy a resolver en el espacio complejo, pero con la solución es real, ¿no?, sería lo mismo exactamente que lo que hicimos en el oscilador armónico simple, cuando lo resolvíamos amortiguado y forzado y todas esas cosas en el espacio complejo, que es más, pues tendríamos una cosa más. Entonces tendríamos aquí esto, habría que probar, entonces necesitaríamos x punto, tendríamos i omega a elevado a i omega t, x punto menos omega cuadrado a por elevado a i omega t. Fijaos que aquí, cuando yo pongo y hago esto matemáticamente, tiene un significado físico. Es ahí donde las matemáticas, ahí es ahí. Es decir, ¿qué significa eso? Uno dice, bueno, es matemáticas. Pues, no, tiene un significado físico. Estás imponiendo que ambos cuerpos estén oscilando con esa frecuencia. ¿De acuerdo? Es decir, que bailan con esa frecuencia. Va a haber dos maneras de bailar. Cada una de ellas, y en cada modo de bailar, tienen una frecuencia ambos cuerpos. ¿Entendido? Eso es lo que es. Y ahora sustituir, naturalmente, tendríamos entonces menos omega cuadrado a elevado a i omega t igual a menos omega 0 cuadrado, la matriz m por a por elevado a i omega t. Uno saca factor común y lo que le queda aquí pues es naturalmente omega 0 cuadrado menos un momento, por la por ir con prisas. Por la matriz identidad. Exacto. Por la matriz identidad. Que no se me olvide, pues si no, vamos buenos. Es decir, que tendríamos aquí omega 0 cuadrado m menos omega cuadrado por la matriz identidad por a por elevado a i omega t igual a 0 patatero. Y eso significa que, naturalmente, que hay una solución a este problema, que es que a sea igual a 0. Fijaos que en A son las amplitudes A1 y A2. Cómo están oscilando cada uno. Cuidado, yo he dicho una cosa, yo he dicho que oscilan con la misma frecuencia los dos cuerpos
en cada uno de los modos, pero yo no he dicho que tengan la misma amplitud. Por lo tanto, tendremos, en este caso es muy sencillo para uno de ellos, ¿cuál es? Ya hemos dicho uno de los modos, ¿cómo es A1 y A2? Son proporcionales. A1 igual a 2 y ya está. Ah, por cierto, si uno ve eso, ¿veis ya físicamente cuál es el otro modo normal? ¿Cómo creéis que puede bailar el sistema? De tal manera que los dos cuerpos se muevan con la misma frecuencia. Exactamente. Alfonso. Exactamente. Lo que acaba de hacer vuestro compañero. En vez de... Exactamente. ¿Y eso tú qué crees? ¿Que va a ser más rápido o más lento? ¿Por qué? Yo diría porque actúan simultáneamente dos muelles. Exactamente. Entre Alfonso... Él lo vio, claro. Pero dice, claro, justo porque en ese caso el otro, el del medio, también está estirándose. Yo no esa ya es una afirmación y a irse demasiado lejos. Bueno, lo vamos a ver. Pero cualitativamente, yo digo, claro, o sea, Miguel me está diciendo, por lo menos, o está intentando decirnos, que tienen que moverse con la misma frecuencia. La única solución es bla, 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 bla. Es decir, ahí a la amplitud, ¿cómo será? Si una es amplitud 1, la otra es menos 1. O bien, una forma fina de decirlo, con la misma amplitud, pero un desfase de 180 grados. Da igual una cosa que otra. Pero antes de nada, apuntar, que es Navidad. Marc y Alfonso. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver cómo de rápido es eso. Entonces tenemos esto. La solución obvia es que sea cero, pero nosotros buscamos las soluciones que sean distintas de cero. Por lo tanto, el determinante tiene que ser igual a cero. Para que haya solución no nula, el determinante, todo esto es una matriz, ¿no? Tiene que ser distinto de cero. O de la ecuación característica, o como os lo hayan dicho, ¿no? O sea, el determinante de eso es la ecuación, eso suena a la ecuación característica. Vale, eso es terminología, no hay ningún problema. Entonces tendremos aquí, en este caso, y luego me distraéis. Mierda. Perdón. Me he dado al sitio que no debía. Vamos a ver. O sea que tenemos el determinante. ¿Cómo era la matriz? Omega 0 cuadrado m era 2 menos 1 menos 1, 2. Y por supuesto la 1, 0, 0, 1. Es decir que tenemos aquí... aquí puse omega 0 y esto era omega, ¿eh? Puse un omega 0. Es decir que tenemos aquí la matriz 2 omega 0, esto era omega cuadrado, 2 omega 0 cuadrado, ayudáis menos, jopelines, menos omega 0 cuadrado, menos omega 0 cuadradito, 2 omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. El determinante de todo este cacharro igual a 0. Es decir, es hallar los
se trata de un problema de hallar los valores propios. Estamos ante el problema en modos normales. De hallar los valores y vectores propios. Los vectores propios asociado a cada valor propio, o sea, cada valor propio va a ser, fijaos que estoy buscando las soluciones. ¿Cuál es la incógnita en esta ecuación? Omega 0 es el dato. Omega, por supuesto, que va a ser, vale, nos va a dar 2. Cuidado. ¿2? ¿Qué creéis? Iba a decir, porque es una ecuación cuadrática, eso es falso como un, vamos, o sea, la cuarta potencia es cuadrática en omega cuadrado. ¿Entendido? Cuadrática en omega cuadrado. Pero si uno coges, te va a aparecer omega a la cuarta. Claro, pero entonces las soluciones, ¿qué van a ser? Van a ser positivas y negativas. Por supuesto, estamos buscando las frecuencias positivas. ¿De acuerdo? Bueno, estamos ante de hallar los valores propios. Los valores corresponden a las frecuencias. Frecuencias naturales, frecuencias del modo normal. Y los vectores propios corresponden a las amplitudes, al vector de amplitudes. Claro, uno dice, y ahora es lo de álgebra, uno dice, curioso, antes lo dejé caer así, ¿no? 1, 1, 1 menos 1. Pero claro, también valdría 2, 2, 2 menos 2, ¿no? 3. Es decir, claro, porque cuando uno está buscando en un espacio los vectores propios, tú tienes que, si tú tienes un vector propio, cualquier vector proporcional a ese es también vector propio. Estamos ante ese problema, por supuesto. O sea, que lo que te da es las relaciones entre las amplitudes. Estas son las relaciones entre las amplitudes. Que te sale una relación negativa significa que hay A, entonces uno dice, curioso. Uy, qué bonito. Entonces te van a aparecer ahí vectores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 1, 1 o 1 menos 1, si imaginaos ahora que tenemos un péndulo triple. O le añado una masa más al juego este, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, tendremos 3 ecuaciones del movimiento, uno lo pone en forma matriz, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos ahí, claro, vectores que podrían ser del estilo, que puede que no sean, 1, 1, 1 menos 1, o cosas de esas, ¿no? Lo que te está diciendo el signo menos es que hay un desfase de 180 grados. Si dos se están moviendo en un sentido, el otro con un desfase. Y eso es lo que caracteriza también a los modos normales. Porque uno puede pensar, primero, bueno, una cosa que quede clarísima. Los dos cuerpos se mueven con la misma frecuencia, en el modo normal. Pero uno podría pensar, hombre, a lo mejor, yo qué sé, pues, el desfase no es 180 grados, no es ni 0 ni 180 grados. Una cosa intermedia, así por dejarlo, ¿no? Ni tuyo ni mío, quedamos entre medias. Respuesta, no. O bien es 0, los dos están en fase, o los cuerpos están en fase, o bien es negativo, o bien en fase o bien en desfase de 180 grados. No tenéis ninguna otra opción. Misma frecuencia y en fase o desfase, la relación entre. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para resolver? Cogernos y decir, pues tendríamos 2, omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, todo ello al cuadrado, menos omega 0 a la cuarta igual a 0. Entonces podríamos cogernos aquí, hacerlo a mano. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos 4 omega 0 a la cuarta más omega a la cuarta menos 2 veces, menos 2 por 2, 4 menos 4, el primero, omega al cuadrado, omega 0 al cuadrado, menos omega 0 a la cuarta, igual a 0, ¿no? Ahora ya es
Tengo aquí 3, omega 0 a la cuarta, porque tengo aquí un 1 y aquí 4, más omega a la cuarta, menos 4 omega cuadrado, omega 0 al cuadrado, igual a 0. Estoy resolviendo en omega al cuadrado, o sea que tendría omega al cuadrado, todo ello al cuadrado. Poniéndolo en orden, menos 4, omega 0 al cuadrado, más 3, omega 0 a la cuarta, igual a 0. Y ahora me pongo para acá, y ahora digo omega al cuadrado va a ser menos b, o sea 4 omega 0 al... Me estás molestando aquí arriba. Tendríamos omega al cuadrado, sería 4 omega 0 al cuadrado más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿no? 16 omega 0 a la cuarta menos 4 veces el primero por el último, 4 por 3, 12. No 4, 12, sino 4 por 3, 12. 12 omega 0 a la cuarta dividido por 2. Liquidado el asunto por acá. Eso quiere decir que omega al cuadrado va a ser, sacamos aquí factor común, 2 omega 0 al cuadrado más menos 4 raíz cuadrada 2, ¿no? Entre 2, 1. Es decir, que tenemos como soluciones 3 omega 0 al cuadrado, omega 0 al cuadrado. Voilà. Y resulta que a la solución que yo le puse x más, pues desde el punto de vista físico, desde las matemáticas había sumado, pero desde el punto de vista físico no era el más adecuado, sino más bien x menos, porque más es que sea más y menos es que sea menos. ¿Cuál de los dos tiene mayor frecuencia? ¿En qué modo oscilan más rápidamente? Hombre, Miguel, naturalmente en esta, que uno es 3 y el otro es 1. Entonces, ahí tienes la respuesta ahí. Bueno, cuidado con las raíces cuadradas. O sea, raíz de 3, que ahí siempre se le olvida uno, raíz de 3, omega 0 y omega igual a omega 0. Y ahora sí, el sentido sería ponerle aquí un más y aquí un menos. Cuidado, si tomáis nota, que en este momento estoy diciendo ese más y menos es con el sentido físico. Y ese es el problema cuando veo vuestros, que me cambiáis la notación y no. Yo tengo la ventaja de que lo puedo decir, lo reconozco. ¿Entendéis? No pierdo el pero, hay que decirlo, hay que ponerlo de manifiesto. O sea que con eso, no conmigo, que ya ahora, pues no. Pero yo creo que es importante la claridad, en cualquier caso, en cualquier sentido. Vale. ¿Algo para vosotros? Me buscáis cómo son los modos normales. Los vectores propios, iba a decir, los modos normales. ¿Cómo es la respuesta? Comprobad que tenemos para este. Vamos a tener el vector 1, 1. Y para este vamos a tener el 1 menos 1. ¿Cómo? Y ahora viene el problema. Necesito, bueno, por dejaros algo. Esto es no de valores propios, pero en este momento es como si ahora me voy, ¿no?, al examen de álgebra y digo, quiero también los vectores propios. Exactamente en ese momento. ¿De acuerdo? Es decir, que entonces cogéis, sustituís cada uno de los valores, no teníamos o sea, teníamos, ¿cómo era? Era omega 0m menos omega 0m menos omega por i, ¿no? Entonces ahí ya sustituís la solución omega por uno de los dos y entonces miráis a ver cuál es la solución. Claro, entonces, naturalmente ya no son dos ecuaciones independientes, sino que
ya que el determinante lo habéis obligado a que sea 0, solo tenéis una ecuación. Una ecuación en las amplitudes, es decir, tenéis la relación en las amplitudes. Terminadlo eso, sí. Podría hacerlo, pero no creo que merezca la pena. Taylor no lo pone, digamos, seguir este camino y utilizar, digamos, forzar el sistema, forzar el edificio. ¿De acuerdo? Entonces llegaríamos a cosas muy bonitas, que son cómo son las amplitudes, cómo es la relación en la amplitud-respuesta de cada uno de los cuerpos. Este año no me da tiempo, hubo un año que sí me dio tiempo, es bonito, pero yo creo que en este momento no. Lo importante es las frecuencias de los modos normales, porque eso sí, que pilláis una frecuencia de los modos normales, pilláis una frecuencia de resonancia, es decir, que ahora ya no hay una frecuencia. Si yo pregunto cuáles son las frecuencias de resonancia de ese sistema, es traducción. Este me está preguntando por los modos normales de oscilación, las frecuencias. Ya está. ¿Vale? Podríamos cogernos el péndulo doble. Otro diferente, que no sea, porque el péndulo doble lo tenéis en el libro. Cogerse 3 masas. ¿Cuál podríamos cogernos? Se me ha ido santo al cielo, tenía yo uno.